Bien, Paula, por favor, presenta su pantalla. Sí, señor, muy buenos días para todos. Están viendo la pantalla. Sí, María. Sí, señora. Sí, ahí están viendo todos. Sí, señora. Listo. Muy buenos días para todos. Mi nombre es María Paula Gamboa Martínez. Yo soy residente 1A de pediatría y la charla del día de hoy que me correspondió es agua y sodio y los dos trastornos hidroelectrolíticos relacionados que son hiponatremia e hipernatremia. Entonces vamos a empezar. El contenido que vamos a ver en la charla de hoy, vamos a hablar de agua corporal total, los tipos de soluciones, movimientos de líquidos, algunas características de la fisiología de los líquidos y también de la fisiología corporal relacionada con el agua y los diferentes cambios de los electrolitos, el balance hídrico y ya al final de hiponatremia e hipernatremia. Entonces, para empezar, vamos a empezar hablando del agua corporal total. Esta se distribuye en dos compartimientos principales, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Aquí en esta gráfica podemos ver a nivel del agua corporal total que en los primeros días, tanto como en la edad antenatal y en los primeros días en los recién nacidos, el agua corporal total es de gran cantidad y a medida que van pasando el tiempo y los años va a ir disminuyendo. También vamos a tener una relación aquí que sucede un fenómeno muy particular que es la diuresis postnatal. La diuresis postnatal es un descenso inmediato del volumen del líquido extracelular y seguido de una expansión del líquido intracelular que es dado por el crecimiento celular. También aquí en la gráfica podemos darnos cuenta que a nivel del agua corporal total, tanto en las mujeres como en los hombres en su edad, cuando llegamos a la pubertad, en el caso de los hombres, como tienen mayor cantidad de masa muscular, podemos ver que tienen mayor cantidad de agua con respecto a las mujeres. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo son los diferentes cambios del agua corporal total, también de los líquidos a nivel que pasa el tiempo. El agua corporal total, como está dividida en sus dos compartimientos, en el líquido intracelular y el líquido extracelular, este mismo líquido extracelular lo podemos dividir en otros dos compartimientos, que es el líquido intersticial y el volumen plasmático. En el caso del agua corporal total, en el espacio intracelular, este se encuentra dentro de las membranas celulares y corresponde a un 40% del agua corporal total. En el caso del líquido extracelular, este cumple un papel principal como cotransportador en las funciones celulares y corresponde a un 20% del agua corporal total. Asimismo, encontramos el líquido plasmático, que corresponde a un 6%, y tenemos un líquido intersticial que corresponde al 14%. Aquí tenemos como, según las edades, tanto en los prematuros, en los recién nacidos a término y ya cuando llegamos a la adolescencia, tanto en masculinos como femeninos, cómo vamos a ir, cómo tenemos distribuida el agua corporal total, los líquidos intracelulares y los líquidos extracelulares. En el caso de la adolescencia, pero se dice que aproximadamente a los 2 años de vida ya logramos tener el 60% del agua corporal total, que es de un adulto. En los compartimientos corporales, el agua intracelular es representada por la suma del interior de todas las células del cuerpo y ya como vimos corresponde a un 40% del agua corporal total. En el caso del agua extracelular, este actúa, su principal función es como cotransportador, corresponde a un 20% del agua corporal total y lo podemos dividir en los mismos líquidos, los mismos espacios que ya vimos anteriormente. Entonces aquí yo les traje un ejemplo para poder visualizar cómo podemos distribuir estos líquidos en un adolescente de 40 kilos. Entonces tenemos un agua corporal total que correspondería a 24 litros porque sabemos que es el 60% del peso porque ya está en su adolescencia. El líquido extracelular lo correspondemos a 8 litros que corresponde al 20%. El líquido intracelular
16 litros, que corresponde al 40%, y ya el líquido plasmático, que correspondería a 2.14 litros, y seguido el líquido intersticial a 5.6 litros, para un total de los 24 litros del agua corporal total. Entonces podemos ver con un ejemplo, con los kilos, cómo podemos hacer la distribución de estos líquidos. La distribución de los electrolitos también es muy importante para entender la fisiología. Entonces sabemos que tenemos electrolitos extracelulares y electrolitos intracelulares. Los principales electrolitos extracelulares, o el principal, es el sodio, pero también encontramos cloro, bicarbonato y calcio. Y los electrolitos intracelulares encontramos fósforo, magnesio y potasio. Aquí también podemos ver en otra gráfica cómo se van a ver distribuidos esos electrolitos según los espacios que ocupan y cuáles son los electrolitos más predominantes. Encontramos que en el líquido extracelular el principal electrolito que vamos a encontrar es el sodio. A nivel del líquido intracelular vamos a encontrar otros electrolitos, pero el principal es el potasio. Ya entrando y hablando un poquito de agua corporal total, vamos a definir algunas situaciones o algunas definiciones. La principal es la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática es la definición, es una concentración total de partículas libres en una solución, y la podemos expresar en osmoles por litro de solución. La fórmula de la osmolaridad plasmática: encontramos 2 veces el sodio más glucosa sobre 18 más la urea sobre 3. Encontramos que el sodio es el principal factor que influye la osmolaridad plasmática. Y aquí es donde vamos a hablar de tonicidad. La tonicidad es la capacidad que tiene una solución extracelular de mover agua hacia adentro o fuera de la célula. Por eso encontramos que el sodio es una partícula osmóticamente activa, lo que quiere decir que es la partícula que tiene la capacidad de mover el agua hacia la dirección entre más concentración o a menor concentración. A diferencia que solo la osmolaridad plasmática nos va a definir que solo es la cantidad de partículas que tenemos en una solución. La tonicidad nos la va a dar esas partículas que son osmóticamente activas, que permiten el movimiento del agua en los diferentes espacios. Encontramos que la osmolaridad plasmática, sus valores normales son entre 275 a 295 miliosmoles por kilo, y también la osmolaridad plasmática depende de diferentes mecanismos de regulación, como es la reabsorción tubular de agua dada por la hormona antidiurética, la reabsorción de sodio en la nefrona distal, dado por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la excreción de sodio en orina, dado por el péptido atrial natriurético. Más adelante ya vamos a ver un poco de cada situación, cómo son sus características fisiológicas y cómo nos permite regular la osmolaridad plasmática. Dentro de los diferentes tipos de soluciones, ya entendiendo que la osmolaridad solo es pues tener las partículas en una solución, y ya la tonicidad son esas partículas osmóticamente activas que permiten el intercambio del agua. Entonces, un líquido isotónico es una igual concentración en una solución. Tanto el líquido extracelular tiene la misma osmolaridad que la célula y no hay ningún movimiento de agua. Tenemos la misma cantidad de partículas en una solución y no permite un movimiento del agua tanto intracelular como extracelular. Un líquido hipotónico es una menor cantidad de solutos en una solución y hace que salga el líquido para igualar las concentraciones. Entonces tenemos un líquido extracelular que tiene una menor cantidad de osmolaridad, o sea, menor cantidad de partículas en una solución que el líquido intracelular, y hace que el flujo de agua vaya hacia su interior. Y en el caso de una solución hipertónica vamos a tener mayor cantidad de solutos, que hace que pase el líquido de la segunda solución a la primera solución. Entonces el líquido extracelular tiene una mayor cantidad de osmolaridad, mayor cantidad de partículas en una solución que en el citoplasma de la célula, y hace que el flujo de agua salga de la célula hacia la mayor cantidad de concentración. Entonces ya podemos saber que hay dos diferentes conceptos, que son osmolaridad, y la siguiente es tonicidad, y ya más adelante vamos a ver por qué es tan importante para elegir nuestros tipos de soluciones.
Entonces aquí vemos una gráfica donde encontramos un líquido isotónico primero, donde hay la misma cantidad de osmolaridad y no hay un intercambio de agua hacia ninguno de los dos espacios. Un líquido hipotónico que tenemos menor osmolaridad y hace que el agua viaje hacia su interior, y los hipertónicos con mayor osmolaridad y que los líquidos viajen hacia su exterior. También tenemos que tener en cuenta que hay otro movimiento de los líquidos que es mediado por un gasto de energía que por el gasto del ATP. Este principal ejemplo es la bomba sodio-potasio ATPasa, que desplaza el sodio desde el espacio intracelular al espacio extracelular, siempre utilizando una energía que es el sodio como cotransportador. Aquí tenemos otros movimientos de líquidos, que es la difusión, que es donde permite el paso de los líquidos de una membrana a otra, siempre por una membrana semipermeable, y la ósmosis, que ya es el intercambio del agua, principalmente por las membranas, también una membrana semipermeable, de la menor concentración de solutos a una mayor concentración de agua. Y aquí podemos ver una gráfica como es la ósmosis, que sin necesidad de ningún cotransportador viaja de un espacio a otro el agua. La siguiente cosa que vamos a hablar es cómo vamos a mantener un balance hídrico corporal. El movimiento de los líquidos y los electrolitos está influenciado por una compleja interacción de procesos reguladores, de respuestas de receptores, de enzimas y de hormonas en nuestro organismo. Entonces, dentro de ellas vamos a encontrar el papel que tienen los riñones, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética, el péptido atrial natriurético, los osmorreceptores, varoreceptores y los receptores de volumen. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de estas situaciones. En el caso de los riñones son los que manejan el agua y está relacionada con la filtración glomerular y también de los procesos que maduran con la edad. Tenemos que tener en cuenta que en los recién nacidos a término la tasa de filtración glomerular es aproximadamente un 25%, a diferencia de los adultos. Ya aproximadamente a los 2 años de vida logramos tener una tasa de filtración glomerular aproximadamente a la de un adulto. Por eso también se dice que a los 2 años los niños ya tienen un agua corporal total del 60%, correspondiente a lo de los adultos. También los riñones tienen una capacidad limitada para excretar solutos, y tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos una tasa de filtración glomerular disminuida, la retención de agua y sodio se presenta y vamos a tener una orina concentrada. Y posteriormente, cuando tenemos este proceso de una tasa de filtración disminuida, vamos a empezar a generar la activación de los otros sistemas que vamos a hablar a continuación. También en los niños o en los recién nacidos vamos a tener una osmolaridad urinaria entre 600 y 700 osmoles por kilo. Lo que vamos a tener es una baja densidad urinaria, y esto aproximadamente a los 2 años ya vamos a tener una osmolaridad urinaria normal, que es entre 1200 a 1700 como la de un adulto. Entonces, en el caso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hablando anteriormente, cuando tenemos una disminución de la tasa de filtración glomerular, vamos a tener una retención de agua y sodio y una orina concentrada. Cuando sucede esta situación, las células yuxtaglomerulares van a secretar renina, dado la respuesta de la disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto, por ende, va a generar el angiotensinógeno a nivel del hígado. Posteriormente, ese angiotensinógeno va a generar angiotensina 1, y la angiotensina 1 va a viajar al pulmón para generar angiotensina 2. Tenemos que tener en cuenta que la angiotensina 2 es el vasoconstrictor más potente del organismo, y su función, cuando ya vamos a tener esta secreción, es una elevación de la presión arterial y mejorar el flujo sanguíneo renal. En el caso de la aldosterona es liberada por las glándulas suprarrenales y es regulada por la reabsorción de sodio y agua a nivel de la nefrona.
Hay 3 factores que estimulan la excreción de aldosterona. Encontramos la secreción de angiotensina 2, que ya la vimos anteriormente, bajos niveles de concentraciones extracelulares de sodio y aumento en las concentraciones extracelulares de potasio. Entonces, la aldosterona va a actuar sobre el túbulo distal, incrementando la reabsorción de sodio. Por ende, si tenemos reabsorción de sodio, que es la partícula osmóticamente activa, vamos a hacer un fenómeno de atracción de agua, por lo cual vamos a aumentar el volumen. En el caso de la hormona antidiurética es la hormona retenedora de agua por excelencia. Esta se produce en el hipotálamo y se libera en condiciones de estrés. Estas condiciones de estrés son dadas por aumento del sodio y también en situaciones de hipotensión. Entonces, esta se produce en el hipotálamo y es liberada en la hipófisis, y su función principal es disminuir la diuresis para aumentar la retención hídrica, para así poder restaurar el volumen sanguíneo a nivel renal. La ADH incrementa la reabsorción de agua en los túbulos distales y renales y en el túbulo colector, haciendo que la orina sea más concentrada y también podamos aumentar el volumen intravascular. Entonces, el sistema renina-angiotensina, sus altos niveles plasmáticos de angiotensina dan un aumento del tono vascular. También tenemos que tener en cuenta que en las primeras semanas de vida, es decir, el sistema renina-angiotensina va a estar muy activo y vamos a tener una reabsorción tubular de sodio. En el caso del péptido atrial natriurético, este es liberado cuando tenemos un exceso de volumen y es dado por la distensión de la aurícula derecha. Esto ayuda a la disminución de la presión arterial, también disminución del volumen intravascular, ya que, como vemos en la imagen, llega el superhéroe a cerrar la llavecita de la renina. Entonces, eso hace que disminuya presión arterial, disminuyan volúmenes intravasculares y aumente la eliminación de sodio-agua al aumentar la tasa de filtración glomerular y disminuir ese volumen. A diferencia de los otros mecanismos que lo que pretendíamos era aumentar volúmenes, con este ya tenemos una sobrecarga de volumen y lo que vamos a hacer es disminuir ese volumen para evitar complicaciones. En el caso de los osmorreceptores y los varoreceptores, los osmorreceptores, el principal es el mecanismo de la sed. Este aparece cuando tenemos pérdidas muy pequeñas de líquidos y lo encontramos situados en el hipotálamo y modula la liberación de la hormona antidiurética. En el caso de los varoreceptores, estos los encontramos situados en el arco aórtico y en las carótidas y responden siempre a un descenso de la presión arterial y el volumen sanguíneo, y su función es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar los niveles de volumen. Entonces, en el caso del balance hídrico, ya hablamos de algunas características fisiológicas, el balance hídrico, toda la economía de nuestro organismo es responsable de un adecuado mantenimiento, siendo más importantes el riñón, piel y pulmón. Tenemos una relación siempre entre la ingesta y la excreción. Entonces encontramos que tenemos aportes fijos y variables, aportes fijos a nivel intestinal, pulmonar y piel, y también variables a través del riñón. Entonces acá yo traje esta diapositiva para que podamos recordar diferentes situaciones frente al balance hídrico, que son los líquidos administrados, las pérdidas insensibles y cómo vamos a manejar los líquidos, tanto en reemplazo o como la administración de los líquidos de mantenimiento. En el caso de los líquidos administrados podemos tener dos vías, tanto la vía parenteral como la enteral, y vamos a tener en cuenta la fórmula de la superficie corporal total, que es peso por 4 más 7 sobre el peso más 90. En el caso de las pérdidas insensibles vamos a dividir en dos grupos, en los pacientes menores de 10 kilos o los pacientes mayores de 10 kilos. Aquí también podemos ver que encontramos 0, 1 y 2. Esto nos quiere decir que vamos a tener pérdidas insensibles. Hay pacientes que no van a tener como ninguna característica para tener pérdidas insensibles, pero sabemos que la fiebre,
la dificultad respiratoria, quemaduras, los pacientes que tienen gastrostomías, que tienen también cirugías abdominales abiertas, pueden tener pérdidas insensibles y así las vamos a poder ir calculando según las características de cada paciente. Recordemos que siempre debemos individualizar a nuestros pacientes y evitar utilizar tantos valores como operativos, pero siempre mirar sus factores de riesgo y las condiciones actuales de cada paciente. En menores de 10 kilos vamos a utilizar los cc por kilo, pero ya en los mayores de 10 kilos vamos a utilizar la superficie corporal total, por eso es tan importante la fórmula que hablamos anteriormente. Y para el manejo de líquidos vamos también a encontrar dos situaciones, que es tanto para el reemplazo de volumen o para la administración de líquidos de mantenimiento. Entonces, para los líquidos de mantenimiento encontramos dos fórmulas. La primera es la de Holiday Cigar. Esta nos va a dividir en pacientes menores de 10 kilos, de 10 kilos a 20 kilos y en mayores de 20 kilos. Entonces, en menores de 10 kilos vamos a tener 100 cc por kilogramo día. De 10 kilos a 20 kilos vamos a tener los primeros 100 cc más 50 cc por kilogramo, por kilo que tengo, por 50 cc por cada kilo de más, y en mayores de 20 kilos vamos a tener los primeros 1500 más 20 cc por kilogramo de más. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de un paciente con 25 kilos, entonces vemos que en los primeros 10 kilos vamos a tener 1000 cc, en los segundos 10 kilos por los 50 cc vamos a tener 500 cc y en los últimos 5 kilos por los 20 cc correspondientes vamos a tener 100, para un total de 1600 cc en 24 horas correspondientes a 66 cc hora. Y en el caso, si vamos a utilizar la fórmula de metro cuadrado de superficie corporal, encontramos igual en menores de 10 kilos 100 cc por kilo y en mayores de 10 kilos de 1200 a 1500 cc por metro cuadrado. Entonces tenemos el mismo peso del paciente como ejemplo, 25 kilos, tenemos la fórmula de superficie corporal total que ya le hicimos y nos da 0.93 y vamos a multiplicar esos 1500 por la superficie corporal que nos da 1395 y posteriormente vamos a tener un goteo de 58 cc hora. Posteriormente tenemos los diferentes tipos de líquidos. Las guías NICE del 2015 nos muestran una tablita muy interesante de los diferentes líquidos intravenosos. Ellos dividen recién nacidos, niños y personas jóvenes. En recién nacidos, ellos toman recién nacidos desde el día 1 hasta el día 28, niños de los 29 días a menores de 12 años y personas jóvenes entre los 12 años a los 16 años. Entonces encontramos la primera que nos va a aparecer acá es la solución salina al 0.9% y esta tablita me pareció bastante interesante porque nos divide y nos muestra tanto osmolaridad como tonicidad, los dos diferentes mecanismos y definiciones que ya hablamos anteriormente. Entonces encontramos que la solución salina, el 0.9%, es isoosmolar, o sea, tiene la misma cantidad de partículas en una solución y también tiene una tonicidad, es isotónica. Por ende, no hay un movimiento de líquidos y tienen la misma cantidad de partículas en su solución. Al igual que la solución Hartmann, que es el lactato de Ringer, también tiene las mismas características. En el caso de la solución salina, al 0.9% con dextrosa al 5%, vamos a encontrar que ya vamos a tener una solución hiperosmolar por principalmente acción también de la glucosa, ya que sabemos que la glucosa está dentro de la ecuación de la osmolaridad plasmática, entonces vamos a tener mayor cantidad de partículas en una solución, pero aún así teniendo mayor cantidad de partículas vamos a tener una solución isotónica. Posteriormente también vamos a tener la solución salina al medio con dextrosa al 5%, que va a ser una solución hiperosmolar e hipotónica. La solución salina al medio con glucosa al 2.5%, esta es isoosmolar e hipotónica. Y tenemos también la solución salina al medio solita, que va a ser una solución hiperosmolar e hipotónica.
Entonces, aquí podemos ver cómo se van a diferenciar las soluciones según la cantidad de solutos que tenga, la cantidad de partículas en su solución y cómo estas partículas van a generar una tonicidad, también teniendo en cuenta las partículas osmóticamente activas, que ya sabemos que la principal es el sodio. Entonces, ya entrando un poco más en nuestro tema, que es el sodio, recordemos que el sodio es el principal catión extracelular. Sus valores normales en niños eutróficos luego del periodo neonatal oscilan entre 135 a 145 miliequivalentes litro. Su rol central está en la regulación de la presión arterial, el mantenimiento del volumen plasmático y el balance electrolítico. Entonces, con respecto al sodio, y ya hablando de ingesta y excreción, el sodio en condiciones normales, el ingreso de sodio al organismo es solo por vía enteral, absorbiéndose a través del epitelio intestinal, especialmente en el duodeno y yeyuno por transporte activo o por cotransportes. En el caso de la excreción, las pérdidas urinarias son muy variables y dependen de la ingesta, la osmolaridad plasmática, la volemia y la función renal. Las pérdidas de sodio por sudoración pueden ser significativas y contribuir a la depresión del volumen. Entonces tenemos que tener en cuenta tanto nuestra ingesta de sodio como la excreción, pero sabemos que la ingesta, pues usualmente la vamos a obtener por vía enteral, y la excreción sí la vamos a ver influenciada por diferentes factores que pueden variar, tanto como la osmolaridad plasmática, los cambios de volumen y una alteración a nivel de nuestra función renal, como tanto la elevación o la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, hablando ya de hiponatremia, ya hablando de los trastornos hidroelectrolíticos, encontramos que la hiponatremia es una concentración de sodio plasmática menor de 135 miliequivalentes litro. Debemos tener en cuenta que siempre debemos hacer una anamnesis muy juiciosos y muy completa, teniendo en cuenta antecedentes familiares, enfermedades de base que tengan los pacientes, antecedentes de oliguria, poliuria, polidipsia, si el paciente toma algún diurético o si también el paciente es deportista de alto rendimiento o realiza alguna actividad física. También tenemos que tener en cuenta el tiempo de evolución para determinar si esta es aguda, menor de 48 horas, o si es crónica. Y también al examen físico vamos a orientarlo a determinar el estado de la volemia del paciente con signos y síntomas asociados al déficit de sodio. Entonces aquí vamos a mirar siempre estado de hidratación del paciente, importante siempre sus pesos y sus variaciones tanto al ingreso como en las diferentes horas del día para hacer un adecuado balance hídrico, signos vitales como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial. También tenemos que tener en cuenta los pulsos periféricos, el llenado capilar, perdón, ahí dice llenado capilar, edema, ascitis, tercer espacio y muy importante siempre el examen neurológico. En las manifestaciones clínicas que están relacionadas con la disfunción del sistema nervioso central y son más importantes cuando la hiponatremia es menor de 125 miliequivalentes y cuando su corrección es rápida. Aquí, cuando tenemos unas concentraciones de sodio menor de 125 miliequivalentes litro, es donde podemos también encontrar la situación de el edema cerebral, que es una complicación de la hiponatremia, pero también vamos a tener su extremo en su corrección rápida, que puede ser una desmielinización y también generar daños neurológicos, tanto cuando hay muy poco sodio, que genera alteraciones neurológicas, o su corrección rápida. Entonces encontramos aquí en la imagen que no podemos ver muy fácil un cerebro normal con una osmolaridad normal. Cuando tenemos un estado hipotónico, vamos a tener una ganancia de agua y vamos a tener poca osmolaridad. Vamos a tener dos mecanismos, que es una adaptación rápida y también una adaptación lenta. En la adaptación rápida vamos a tener pérdida de sodio, potasio y cloro y vamos a continuar con una osmolaridad baja y vamos a hacer que esa agua salga del espacio. Vamos a tener una adaptación
lenta, donde vamos a seguir perdiendo los osmoles, vamos a continuar con una baja osmolaridad y aquí es donde vamos a tener que nosotros actuar rápidamente con nuestras acciones clínicas para evitar las complicaciones y los daños neurológicos. Aquí entonces encontramos que podemos mejorar el edema cerebral con una corrección rápida, pero si hacemos una corrección rápida podemos llevar a una desmielinización osmótica y también a generar daños cerebrales en nuestro paciente. La hiponatremia, entonces la podemos dividir. Sabemos que hiponatremia verdadera la podemos definir cuando tenemos una osmolaridad plasmática disminuida. Esa osmolaridad plasmática, por consiguiente, la podemos dividir en hiponatremia hipovolémica, normovolémica e hipervolémica. La hipovolémica lo vamos a dividir en dos tipos de pérdidas, que son pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. En las hipovolémicas por pérdidas renales encontramos diuréticos, insuficiencia suprarrenal, los perdedores de sal, la cetonuria y la acidosis tubular renal. En la pérdida extrarrenal encontramos las situaciones gastrointestinales, como podemos encontrar la emesis, diarrea, también los pacientes que tienen sondas o algunas fístulas, la sudoración excesiva, pérdidas de sangre y también el tercer espacio. Entonces, en este tercer espacio encontramos obstrucción intestinal, peritonitis, pancreatitis o también los pacientes con quemaduras. En el caso de la hiponatremia normovolémica, encontramos los diuréticos tiacídicos, el hipotiroidismo, el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, la insuficiencia suprarrenal y los enemas. Y en el caso de la hiponatremia hipervolémica, podemos encontrar insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, síndrome nefrótico e insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Entonces, en nuestra hiponatremia la podemos dividir tanto en aguda sintomática, en crónica sintomática y también en las diferentes hipovolémica, normovolémica e hipervolémica, dado por una osmolaridad plasmática disminuida. Entonces, en el caso de la hiponatremia aguda sintomática, que es menor de 48 horas, este es el caso más frecuente y se presenta con sintomatología de edema cerebral y esta es la que pone en riesgo la vida del paciente y debe ser tratado sin demoras y oportunamente. Se consideran síntomas severos la presencia de vómitos, convulsiones, alteración del estado de conciencia, desde la somnolencia hasta el coma. Aquí es donde ya vamos a entrar con la fórmula de Adrogue, que es el cambio de sodio por cada litro de solución infundida. Entonces, el cambio de la anatremia, encontramos 1000 equivalentes por cada litro de solución infundida, encontramos el sodio de la solución menos el sodio sérico sobre el agua corporal total más 1. Por eso es tan importante que ya al principio hablamos de agua corporal total para saber cuál es el porcentaje, cuánto debemos sacar según los kilogramos del paciente y poder hacer una fórmula adecuada para el cambio de la anatremia. También debemos calcular el volumen y la velocidad de la infusión de la solución seleccionada y tenemos que tener en cuenta que la tasa de corrección en la hiponatremia aguda sintomática, el ritmo de aumento de la anatremia no debe ser mayor de 0.5 a 1000 equivalente litro hora. Aquí encontramos también las guías del hospital de Garrahan, que también fue donde tomé la bibliografía, una tablita donde tenemos los diferentes tipos de soluciones y también las concentraciones de sodio. Encontramos que una solución hipertónica de solución salina al 3% tiene 513.000 equivalentes de sodio por litro. El cloruro de sodio al 0.9%, que es la solución isotónica fisiológica, tenemos 154.000 equivalentes. El lactato de Ringer 130 y una solución al medio, encontramos que tiene 77.000 equivalentes por litro. En el caso de la hiponatremia aguda sintomática, de nuevo se consideran síntomas severos la presencia de vómito, convulsiones, alteración del estado de conciencia, desde somnolencia hasta el coma, y también podemos tener síntomas moderados que son náuseas sin vómito, cefaleas y leve estado confusional. En este caso, permítanme un segundo, voy a correr esto acá que no me salió la animación.
Vamos a tener que ante la presencia de hiponatremia aguda con síntomas neurológicos severos, que ya sabemos que es vómito, convulsiones, alteración del estado de conciencia, de somnolencia hasta coma, debemos infundir cloruro de sodio al 3%, una solución hipertónica, en dosis de 2 mililitros por kilogramo en vía endovenosa, y lo debemos infundir de 5 a 10 minutos. Siempre debemos estar verificando el estado de conciencia del paciente o cómo éste responde a nuestra terapia inicial. En el caso de la hiponatremia crónica sintomática, que es mayor de 48 horas, este es el caso en el que existe máximo riesgo de la desmielinización osmótica si la corrección que realizamos al inicio en la aguda es demasiado rápida. En la hiponatremia crónica sintomática, la corrección se realiza de manera descriptiva anteriormente por la forma aguda, pero debemos tener en cuenta que el ritmo debe ser menor de 0.5 miliequivalentes hora de ascenso de la anatremia, a diferencia de la sintomática aguda, que podemos tener un rango entre 0.5 a 1. Importante, no debemos olvidar que todos los pacientes con síntomas neurológicos secundarios al déficit de agua deben ser tratados con una corrección rápida, pero bajo siempre el estricto monitoreo de la anatremia, con ionogramas o el estado de los electrolitos cada 2 a 4 horas para controlar el aumento de la anatremia. Y también súper importante no recorregir más de 10 a 12 miliequivalentes de sodio por día, a menos que esté documentada la aparición de hiponatremia en un lapso menor de 48 horas. Aquí yo traigo un ejemplo, pero sé que estamos un poquito cortos de tiempo, entonces voy a continuar con lo que nos hace falta de hipernatremia. Hipernatremia lo podemos definir como una concentración de sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes por litro. La hipernatremia implica un estado en el cual existe un déficit de agua con relación al sodio, dado que el sodio es un soluto funcionalmente impermeable y el aumento de este produce un estado de hiperosmolaridad, por consiguiente también podemos tener un estado de deshidratación celular. Entonces, en la hipernatremia vamos a tener 3 mecanismos básicos para producirla. El primero, vamos a tener un exceso de sodio, donde vamos a tener diferentes situaciones, por ejemplo, la ingesta de leche de fórmula mal preparada, ingesta de agua de mar, infusiones de soluciones salinas hipertónicas como es la iatrogenia, el hiperaldosteronismo, también los enemas con soluciones hipertónicas, el síndrome de Cushing. Son situaciones que a veces uno no tiene muy en cuenta o que las puede pasar por alto, pero sí afectan directamente al estado de nuestro paciente. También tenemos el déficit de agua y sodio, encontramos diarrea, vómitos o también sondas nasogástricas cuando los pacientes utilizan catárticos osmóticos como la lactulosa, también pérdidas cutáneas, quemaduras, sudoración excesiva, también diuréticos osmóticos como es el manitol y pérdidas renales. Entonces, en el caso de la hipernatremia, al igual que la hiponatremia, debemos tener también una anamnesis muy completa, antecedentes familiares, enfermedades de base, antecedentes de poliuria, polidipsia, tipo de alimentación muy importante, forma en la que se preparan los alimentos o también forma en cómo se prepara la leche materna, el exceso de sal y también si hay antecedentes de uso de enemas con soluciones también hipertónicas. El examen físico lo debemos orientar a determinar el estadio de hidratación del paciente y los signos y síntomas asociados. Entonces vamos a dividir nuestra hipernatremia en asintomática o sintomática. La asintomática es la forma más frecuente de presentación. Si el paciente se encuentra asintomático y no tiene contraindicaciones para la administración por vía oral o vía enteral, debemos utilizar sales de rehidratación oral y si no es posible podemos administrarlos por vía parenteral, eligiendo nuestra solución más adecuada para nuestro paciente. Entonces, pero siempre la indicación es poder rehidratar a nuestros pacientes por vía oral. En el caso ya de la hipernatremia sintomática, esta ya la podemos dividir si nuestro paciente tiene signos de shock
o con signos de shock o sin signos de shock. Si nuestro paciente tiene signos de shock, siempre debemos tratar primero el shock con una expansión de solución fisiológica, una expansión de volumen y ya luego continuar nuestro tratamiento. Recordemos que podemos usar bolos de solución salina al 0.9%, que es la solución isotónica isotónica de 10 cc por kilogramo. Si tenemos signos de shock, debemos tratar de aportar el déficit previo en 48 horas, 50% en las primeras 24 horas y el restante en las siguientes 24 horas, 50 y 50. Dado los riesgos de la corrección rápida de la hipernatremia, el objetivo siempre es disminuir el sodio sérico lentamente, como máximo 12 miliequivalentes en 24 horas, con una tasa menor a 0.5 miliequivalentes por hora. Entonces, en el caso del cambio del sodio que ocurrirá por cada litro de solución infundida, lo vamos a hacer igual que la fórmula de la hiponatremia según la fórmula de Adrogué. Entonces encontramos sodio de la solución menos el sodio sérico sobre el agua corporal total más 1, que ya sabemos cómo la podemos calcular. Aquí también tenía otro ejemplo de esta corrección y eso sería todo. Yo creo que... ok, listo. Entonces vamos a poner este ejemplo, porque sé que todavía alcanzamos. Entonces, en el caso de este ejemplo que había puesto acá, tenemos un paciente de 8 kilogramos con un sodio en 154 miliequivalentes litro. Entonces, vamos a tomar el tipo de solución, que es una solución salina al medio, al 0.45%. Sabemos que esta solución tiene 77 miliequivalentes. Vamos a hacer el cálculo de nuestra agua corporal total, que es 0.6 por los 8 kilos, tendríamos 4.8 litros de agua corporal total. Y posteriormente vamos a hacer la fórmula del cambio de la natremia. Encontramos los 77 miliequivalentes de nuestra solución menos los 154 miliequivalentes que tiene nuestro paciente sobre el agua corporal total más 1. Esto nos da un cambio de natremia de 13.2 miliequivalentes por litro. Encontramos que en 1000 cc de solución salina al 0.45% nos va a dar una infusión de 909 cc hora en 24 horas. Por consiguiente, vamos a tener 37 cc hora y debemos siempre calcular también los líquidos basales de nuestro paciente, como ya lo hicimos anteriormente que vimos las fórmulas. Esto nos da 33 cc hora para un total de 70 cc hora. Entonces, este es como un ejemplo, solo teniendo en cuenta el sodio, pero siempre tenemos que tener en cuenta no solo los valores operativos del sodio, sino siempre las características de nuestro paciente para darle siempre el mejor tratamiento. A ver si los suscriptores tienen algún otro comentario.